Muy bien, y cambiamos de tema, abordamos la donación voluntaria y habitual de sangre, porque en el año 2004 fue promulgada la ley Maggie, la 25.936, que establece el 9 de noviembre como el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Tenemos un entrevistado para preguntarle de qué se trata esta nueva ley que desde 2004 ya rige en Argentina. Y además, en estos tiempos de pandemia, en el que tan frecuentemente escuchamos hablar de la donación de plasma convaleciente, de aquellas personas recuperadas que pudieron ganarle al coronavirus y que desde el Estado le están pidiendo que vayan a donar para ayudar a otras personas. Así que vamos a presentar ahora a nuestro próximo invitado, es Oscar Walter Torres, es médico especialista en hemoterapia y además inmunohematología. Es presidente también de esta Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Un gusto atenderlo, bueno, un gusto conversar con usted. Oscar Walter Torres, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por entrevistarme. Para mí es un gusto porque estamos festejando el Día Nacional del Donante, como bien dijeron ustedes, y es el 9 de noviembre, fundamentalmente porque el 9 de noviembre de 1914 se transfunde por primera vez sangre anticoagulada con una sustancia que se llama citrato de sodio. Y lo hizo un médico argentino que fue el doctor Luis Agote, y que esto fue un hito para la medicina transfusional. ¿Hola? Sí, parece que se cortó la imagen, doctor, a ver si la puede acomodar porque lo escuchábamos bien, pero después en algún momento se cortó la imagen. Bien lo decía el doctor en 1914, Luis Agote, un médico argentino, empezó a experimentar y finalmente obtuvo la anticoagulación para la transfusión de sangre. Entonces, él estaba explicando fundamentalmente el origen de lo que es la ley, justamente el Día Nacional de la Donación. Doctor, la pregunta es, ¿tenemos cultura de donación en la Argentina? Se ha luchado bastante por instalar, por hacer campaña, por educar, pero ¿cuán lejos estamos de lo que es la habitualidad realmente del donante o la donante de sangre? Sí, coincido totalmente con vos. Nos falta esa cultura, que es la cultura de la donación voluntaria y altruista. ¿Sí? Lamentablemente todavía estamos en un 40%. No es baja, pero nos encantaría llegar al 100%. Como lo hacen los países desarrollados, y eso tiene que ver fundamentalmente porque la educación para llegar a la donación voluntaria, altruista y habitual debe comenzar en la escuela primaria. Entonces, ese es todavía es algo que la población todavía debe ser educada para llegar a cumplir con esa responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son aquellos mitos por los cuales la gente no va a donar sangre? Sí, lamentablemente todavía la gente cree que donar sangre puede ser una fuente de infección, que donar sangre puede aumentar de peso, que donar sangre crea algún efecto adverso en la salud del donante, y sin embargo nada más lejos que ese mito, porque la donación de sangre, que tiene que ser una actividad total, común y corriente, como si fuera me levanto, me lavo los dientes, desayuno, tiene que ser exactamente igual. Por eso es que uno de los mitos que todavía vemos en los donantes es que concurren a la donación en ayunas, cuando en realidad tienen que desayunar como lo hacen habitualmente. Por ejemplo, es una de las tantas situaciones de falta de educación de la población. Uno de los planteos que leíamos que se hace es, hay una articulación entre la cartera de educación y de salud en cuanto a lo que es la currícula escolar. Falta y ajustar un poco para que los niños, las niñas, adolescentes empiecen a comprender lo que es la habitualidad de la donación de órganos. ¿Es así? Totalmente. En algún momento, en el año 2011, hubo un trabajo en conjunto, se inició, se firmó la posibilidad de trabajar en forma conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación para comenzar a incluir en la currícula de la escuela primaria la cultura de la donación, pero lamentablemente estamos en el 2002 y esa es todavía una tarea pendiente, porque creo que la mejor manera de educar sobre este acto solidario es empezar en la escuela primaria. Doctor, y bueno, y ahora vamos a meter el tema que nos convoca este 2020, sin duda la pandemia, el coronavirus, esta COVID-19. ¿Cómo están evaluando qué pasa con la donación de plasma? ¿Qué resultados está obteniendo? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bien, como consecuencia de la pandemia creo que tenemos que considerar dos situaciones. Primero, que no estamos bien en la donación de sangre, ¿sí? Lamentablemente en algunos momentos hemos tenido hasta un 80% de la disminución de sangre y esto, como digamos, trajo como consecuencia la, la falta de disponibilidad de sangre para trasplantes, para cirugías cardíacas, para la hemorragia en el momento del parto, es una situación que en su momento fue de un 80% de la disminución. Por supuesto que se llevaron a cabo estrategias para poder revertir esta situación. Aún estamos en un 40 o un 50% de disminución. Y en relación con lo que vos comentabas, que es la donación de plasma de convaleciente, bueno, ahí sí, fíjate la diferencia de lo que es la educación de la población o lo que fueron los medios de comunicación, donde prácticamente un 100% de los donantes que donaban plasma para convalecientes eran voluntarios. En este momento, todos los estudios internacionales y algunos estudios nacionales llegaron prácticamente o coinciden en que el tratamiento de plasma de convalecientes, que siempre se lo consideró como una terapéutica experimental, se considera que no es el tratamiento 100% eficaz, fundamentalmente en pacientes que están en terapia intensiva, o sea, pacientes severamente comprometidos. Y tampoco todavía sabemos qué pasa con los pacientes con pocos síntomas, con lo cual la terapia con plasma de convalecientes prácticamente está dejando de ser lo que en su momento se pensó que era uno de los tratamientos alternativos y que podía ser eficaz. Claro. Doctor, dice que no es poco el 40% que ocurre en la Argentina en cuanto a la donación voluntaria de sangre, pero que nos falta mucho para llegar al 100% como ocurre en otros países. ¿Cuáles son esos países modelos a los que deberíamos imitar y cuáles son las estrategias que nos faltan? Porque, por ejemplo, usted comentaba que la habitualidad no es regular en la Argentina, que se cree falsamente que aquellos que donan son los familiares para reponer, ¿no?, los bancos de sangre que asisten a sus familiares o al entorno. Entonces, ¿qué nos falta para comprender lo que es la habitualidad de la donación voluntaria? Bien, dos preguntas, dos respuestas. En la primera, los países que realmente tienen donantes voluntarios, altruistas y habituales, fundamentalmente son los países europeos. Japón también lo es, y tiene que ver con la cultura, porque ellos han entendido que no es una persona, y acá va la respuesta a la segunda, no es una persona la que necesita sangre, es el país, ¿sí? O sea, no es mi hermano, no es mi tío, no es mi amigo, es el país el que necesita sangre, que es justamente la recomendación de la OPS-OMS. Y a punto de partida de esta recomendación tiene que haber políticas de educación en relación con la donación voluntaria y altruista. Y volvemos al inicio. La única manera de conseguir donantes habituales y voluntarios habituales es a punto de partida de programas de educación y promocionar ese tipo de donación, y esa promoción es una función indelegable del Estado, trabajando en forma conjunta con las sociedades científicas, porque el Estado sabe lo que debe hacer, pero por otro lado también debe permanecer en permanente consejo de lo que son las sociedades científicas, que tienen, por supuesto, a punto de partida de datos estadísticos o datos epidemiológicos, es llevar en forma adecuada, llevar adelante estas políticas. Doctor, yo lo traigo de nuevo al tema del coronavirus, porque dado su especificidad, también queremos aprovecharlo. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este tratamiento con el suero hiperinmune equino? ¿Qué se sabe? ¿Es efectivo? Bueno, en realidad es otro tratamiento experimental. Es decir, suero hiperinmune significa que se le va a administrar a una persona un suero, una sustancia proveniente, en este caso, de un equino, con alta concentración de anticuerpos. Tiene más cantidad de anticuerpos que lo que tendría el plasma de convaleciente, ¿sí? En realidad, si uno equipara o compara con otras enfermedades donde también existe la administración del plasma hiperinmune o suero hiperinmune, perdón, seguramente uno está esperando que haya una mayor eficacia. Seguimos hablando también, en este caso, de un tratamiento experimental, y es esperable
que a mayor concentración de anticuerpos haya, por supuesto, una mayor eficacia. De hecho, en la provincia de Córdoba, en la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, se está trabajando para hacer un suero hiperinmune proveniente de donantes de sangre. Es decir, estos donantes que en su momento fueron los donantes de plasma de convalecientes, en lugar de transfundirlos en cada una de las instituciones, la idea es enviarlo a la planta de hemoderivados de Córdoba, que es un orgullo nacional, que ellos concentren esos anticuerpos y así, en lugar de tener un suero equino, tienen un suero humano hiperinmune. En eso está trabajando justamente la planta de hemoderivados de Córdoba. Y ese suero hiperinmune que se está trabajando aquí en Córdoba sería para aplicar no para personas que tienen enfermedad, sino para prevenir, por ejemplo, para aplicárselo a personas en situación de riesgo, pacientes de riesgo. No. La prevención es siempre a través de una vacuna, ¿sí? El plasma hiperinmune, el suero hiperinmune también forma parte de un tratamiento. Ah, ¿sí? Perfecto. Lo que uno le da con un suero hiperinmune es le está dando el anticuerpo que ya está fabricado, ¿sí? En otro organismo. En cambio, en la vacuna lo que yo le estoy dando es la estructura del virus para que el organismo por sí mismo forme esos anticuerpos. Entonces, vacunación es sinónimo de prevención y suero hiperinmune es sinónimo de tratamiento. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto. Sí, quería preguntarle para la habitualidad, ¿cuánto es la recomendación de donar sangre? ¿3 veces por año? ¿Es así? Bien, en realidad nosotros ojalá pudiéramos llegar a tener que una persona donara mínimamente 2 veces por año. Ajá. Con eso nosotros consideramos que seríamos suficientes en sangre y componentes para todo el país. Bien. De todas maneras, también es importante que la población sepa que un hombre no puede dar más de 4 veces al año y una mujer no puede dar más de 3 veces al año. No puede donar sangre. Eso tiene que ver fundamentalmente porque si nos pasamos de esa frecuencia, seguramente puede ser perjudicial para ellos mismos porque estamos exponiendo a que pierdan los depósitos de hierro que tienen para poder seguir fabricando glóbulos. Cerramos con estas cifras. Muchísimas gracias. En este 9 de noviembre, el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, muy esclarecedor su testimonio y esta nota. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias y porque esto a nosotros nos permite no solamente celebrar el Día del Donante, en este año yo creo que al donante hay que hacerle un reconocimiento doble, porque en el contexto de la pandemia el donante voluntario se animó a llevar a cabo este acto solidario, aún en el contexto de todas las limitaciones que trajo el coronavirus.